La escritura y la oralidad, el cuerpo. Una discusión que lleva tiempo, que tiene sus etapas, sus espacios no suficientemente definidos, pero ya carga con cierta acumulación. El texto, el gesto, la mirada, la posición quizás acertada es la de Jacques Derrida, que en la de la gramatología plantea el problema desde un punto de vista y desde una perspectiva compleja y inclusive podríamos decir ancestral, porque él habla de archiescritura, de un arjé anterior a la escritura fonológica. Es decir, en pocas palabras, la tesis es la siguiente. No hay separación entre oralidad y escritura. No se puede hablar sin un sistema de signos, y el sistema de signos ya supone una estructura, una archiescritura. Además, no se puede separar, eso lo decimos nosotros, boca de manos en el cuerpo, y obviamente no se puede separar la boca y las manos de todo el cuerpo, de lo que acontece en el cuerpo, en el cerebro. Es decir, estamos hablando de acontecimientos complejos, integrados. Estamos hablando de fenomenologías corporales. Entonces, esa discusión de si antes es el habla o antes es la escritura es ociosa. Sin embargo, ha embarcado a la filosofía durante mucho tiempo, inclusive la lingüística. Es decir, esto es una muestra de cómo se puede perder en el laberinto tanto la filosofía como las ciencias humanas y sociales. Pero volvamos al asunto. Es decir, no vamos a separar de ninguna manera escritura de oralidad, de habla. De la misma manera que de manera más restringida no se puede separar en el lenguaje, lengua y habla. Es decir, estamos hablando de acontecimientos sociales, de acontecimientos comunicacionales, pero también de acontecimientos estéticos, porque no se puede hablar de escritura sin mencionar a la danza, al manejo del cuerpo en un espacio determinado. No se puede hablar de escritura sin la mirada. Antes, decía Nietzsche, hemos tenido que mirar antes de hablar. Es decir, hemos tenido que leer la escritura del firmamento y también la escritura, si ustedes quieren, de los paisajes y la escritura de los cuerpos. Entonces no se puede separar. Es decir, la escritura no se da de manera unilateral sola, sino se da en un conjunto, articulado un conjunto de acciones y prácticas, de memorias, de comprensiones, y obviamente no se puede separar escritura de pensamiento. Y en ese sentido estamos hablando pues de acontecimientos complejos, de acontecimientos en sus múltiples procesos integrados y dinámicos. Estamos hablando del acontecimiento de la escritura, que supone el acontecimiento del habla, que supone el acontecimiento de la danza, que supone el acontecimiento de la mirada, pero también del oído. Es decir, no se puede separar en la percepción, en la fenomenología de la percepción, sus linealidades analíticas
Entonces volvemos a la fenomenología de la percepción. Volvemos a esta construcción corporal, a esta experiencia corporal y a esta manifestación corporal. En ese sentido tenemos que volver a abordar el tema. Y es muy importante precisamente para situarnos en estos contextos complejos. Cuando hablamos de complejidad sabemos de lo que estamos hablando. Nos estamos refiriendo a la complejidad como sinónimo de realidad, pero también nos estamos refiriendo a la epísteme compleja, vale decir, a una epísteme en construcción, que está más allá de la epísteme moderna, pero también puede estar más acá de la epísteme moderna. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una memorización, una actualización de antiguos, inclusive de ancestrales saberes. Entonces estamos hablando de la epísteme compleja y nosotros retomamos ciertas fuentes. No son las únicas, pero digamos, vale la pena mencionarlas. Una de las más importantes, obviamente, que está vinculada de manera estricta a la complejidad como tal, es la teoría de sistemas, que ha padecido y gozado sus propias transformaciones, desde una teoría de sistemas vinculada a la cibernética hasta una teoría de sistemas autopoyéticos, cuyos exponentes importantes, inaugurales, son Maturana y Valera. Entonces estamos hablando de recorridos. Otro recorrido importante que hemos mencionado son las teorías nómadas, y nos estamos refiriendo a la crítica filosófica, a la crítica de la filosofía, a la crítica epistemológica, a la crítica de la epistemología francesa. Nos referimos a Michel Foucault, a Gilles Deleuze, a Félix Guattard, a Jacques Derrida, pero que tienen que ver con antecedentes importantes como Georges Canguilhem, pero también como Georges Bataille y Camus, Albert Camus, y obviamente a un profesor de ellos que es Merleau-Ponty. ¿Por qué hablamos en ambos casos de teorías de la complejidad? Porque partiendo de la configuración que plantea Michel Foucault en Las palabras y las cosas sobre el triángulo del saber, el triángulo epistemológico, donde hay un zócalo físico-matemático que tiene que ver con nuestras percepciones, y el alcance de esta percepción físico-matemática es el alcance que podemos definir, el horizonte de visibilidad y decibilidad que podemos definir, inclusive el horizonte de pensamiento. Entonces, sobre este horizonte, o en este horizonte, dentro de este horizonte se despliegan las ciencias naturales, las ciencias, pero también las ciencias humanas, que para Foucault son saberes. Entonces, nada, ni la filosofía, ni las ciencias humanas, ni las ciencias como tales, las ciencias naturales, pueden ir más allá de lo que ha logrado ver, abrir el zócalo epistemológico. Y cuando hablamos de teorías de la complejidad, del pensamiento complejo, del episteme complejo, nos referimos a un zócalo, y ese zócalo es el cisma de la física, según los términos de Karl Popper. Aunque Popper no estaba de acuerdo con esta discontinuidad y esta ruptura epistemológica, vale la pena usar su término porque fue un cisma en el sentido de que da lugar a desplazamientos epistemológicos, pero también a rupturas epistemológicas. Entonces, lo que se conforma es un nuevo zócalo que está dado por la física relativista y la física cuántica, y por lo tanto ya tenemos otro
alcance de la percepción social y colectiva humana. Y en ese sentido, no solamente se habría dejado atrás la episteme moderna, que está basada en la física newtoniana, sino que se habría abierto horizontes epistemológicos de gran alcance y que trastocarían nuestras propias sensibilidades y certezas de una manera más fuerte de lo que ocurrió con anteriores rupturas epistemológicas. En ese sentido, estamos hablando de manera clara de lo que entendemos por epísteme compleja y teorías de la complejidad. Bueno, habría que citar otras. Obviamente tenemos que hablar de la interpretación, de la hermenéutica, pero la hermenéutica más contemporánea. Es decir, hay una hermenéutica que va a proponerse como alternativa al método científico, el método hermenéutico que tiene que ver con el círculo hermenéutico. George Gadamer nos muestra claramente este otro método que tiene que ver con la interpretación, y obviamente esta interpretación tiene que ver con las ciencias humanas. Pero lo que interesa en este caso es de que si bien hay una larga tradición de la hermenéutica, inclusive podemos distinguirla de la hermenéutica antigua y en relación a la hermenéutica moderna, hay cierta continuidad. De todas maneras hay transformaciones y desplazamientos importantes en la hermenéutica, pero la hermenéutica se va configurando, sobre todo en la modernidad, como una especie de resistencia desde la perspectiva del humanismo a lo que está ocurriendo en términos de mecanismos, de ciencias objetivas, y por lo tanto hay una resistencia de las ciencias, podemos llamarlas subjetivas. Todo esto da lugar, digamos, a una transformación de la hermenéutica y a una irrupción que de manera muy clara expresa Jacques Derrida en sus prácticas de deconstrucción, que no van solas, como ha creído la Academia Norteamericana, sino que van acopladas a su gesto político, a su mirada política y a su práctica política, que tiene que ver con la diseminación. Bueno, todo esto tiene que ver pues con las teorías de la complejidad que hacen al epísteme compleja que está en construcción. Entonces, cerramos este paréntesis o esta aclaración y volvemos otra vez a la escritura y a la oralidad. ¿Por qué volvemos? Porque es un tema importante, porque esa manera de separar escritura y oralidad corresponde a la epísteme moderna, a la epísteme analítica, que la hemos considerado como una epísteme muy correspondiente, muy correlacionada con la división del trabajo del modo de producción capitalista. Es decir, esa separación que es imaginaria y que ha definido campos imaginarios como, por ejemplo, el campo social, el campo político, el campo económico, el campo cultural, otros campos. Pero ningún campo se da de manera autónoma, efectivamente, sino todos los campos se dan de manera articulada. Entonces no se puede separar. Se tiene que comprender de manera inmediata la articulación integrada de distintos procesos que se dan en la complejidad y por lo tanto de distintos procesos que hacen al acontecimiento. Entonces es indispensable tener en cuenta esto cuando hablamos de escritura. Y al hablar de escritura estamos hablando de manera inmediata de oralidad.
Y al hablar de escritura y oralidad estamos hablando de manera inmediata de corporalidad. Y por lo tanto la fenomenología corporal o las fenomenologías corporales suponen precisamente la experiencia, una experiencia que tiene que ver con la sensibilidad corporal, con los sentidos, pero también con la imaginación, porque la imaginación tiene que ver con la percepción y articula los sentidos, pero también tiene que ver con la razón concreta. La razón concreta define ideas, construye ideas. Es decir, las ideas son síntesis, pero todo esto se da en la fenomenología, es decir, en el proceso, de manera articulada e integrada. Esto es importante por varias razones y con distintos alcances y objetivos. Uno de ellos es volver al análisis de la coyuntura, de los periodos, a los análisis de la historia reciente, pero también de la historia en el sentido más amplio de la palabra, con todos los alcances y connotaciones que pueda tener, desde relato hasta memoria, hasta práctica de los historiadores. Es decir, todas estas connotaciones son importantes, pero necesitamos volver al ensayo y al análisis, en el ensayo y a la investigación y a la reflexión, con lo que no nos separamos de la filosofía, aunque tengamos un gesto contrafilosófico y antifilosófico heredado de Nietzsche. Es decir, quizás no salgamos de todas maneras de esta, diremos de manera provisional, dialéctica filosófica, que también está viviendo sus propias rupturas epistemológicas, porque la filosofía tiene que ser distinta desde el cisma de la física. Muy bien, entonces estamos hablando pues de escritura en el sentido pleno de la palabra, de una arge inaugural que tiene que ver con el cuerpo, con el acontecimiento corporal, con la conciencia que supone la inconsciencia, es decir, que supone el cuerpo. La conciencia no se puede separar del cuerpo, es un recorte de todas las dinámicas corporales que se dan. Y la conciencia se abre también a esos recovecos de la inconsciencia en la medida que incursiona de manera aventurera. Entonces es importante que nos aventuremos a análisis en el marco, en el contexto de la complejidad, desde la mirada de la complejidad para entender la coyuntura, que es una coyuntura en múltiple crisis ecológica, crisis de la civilización moderna, crisis incluso de la humanidad. Entonces estamos hablando en varias escalas. Una de esas escalas tiene que ver con lo local, pero también otra escala tiene que ver con lo regional o microrregional, otra escala tiene que ver con lo nacional, y otra escala tiene que ver con lo continental y regional en el sentido más amplio, y otra escala tiene que ver con lo mundial. Pero todas estas escalas están de alguna manera imbricadas. ¿Por qué están imbricadas todas estas escalas? Porque todas estas escalas tienen que ver precisamente con lo que se ha venido a llamar globalización y antes mundialización. Es decir, estamos viviendo precisamente un acontecimiento que tiene alcance mundial, por los alcances mismos de manera inmediata tecnológicos de la comunicación, pero también de la irradiación de prácticas y de influencias y de incidencias. Estamos hablando ya no de diagramas de poder que están localizados o focalizados y que son solamente nacionales, inclusive regionales. Estamos hablando de diagramas de poder que ya tienen un alcance planetario. Y en ese sentido es indispensable precisamente volver al análisis, a la reflexión y a la crítica, entendida como poner todo en las condiciones de posibilidad.
Entonces necesitamos volver precisamente para comprender a plenitud y, si ustedes quieren, a cabalidad las problemáticas inherentes a esta complejidad, sinónimo de realidad. Y es indispensable que podamos interpretar lo que nos ocurre, inclusive si entendemos que lo que nos ocurre, el acontecimiento mismo, no solamente es y supone procesos de multiplicidades singulares, sino que todo, la realidad, se da de manera singular, nada se da de manera abstracta. Lo abstracto forma parte de las fenomenologías de la percepción, en la medida que logramos hacer una analítica de la percepción y vemos el recorrido de la razón. Pero la razón no camina de manera aislada, no hay una razón fantasma, hay una razón concreta que está articulada a la percepción. Por eso es importante que tomemos en cuenta esto. ¿Para qué? Precisamente para comprender la complejidad de esta realidad, que es la que nos desafía en este momento. Sus crisis nos desafían y nos amenazan la sobrevivencia humana y la sobrevivencia de la vida en el planeta. De lo que se trata precisamente es de comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, el alcance de lo que está ocurriendo, la cualidad, la estructura cualitativa de lo que está ocurriendo, sus causalidades y sus efectos, para no solamente comprender, sino potenciar nuestras acciones. Es decir, potenciar la inteligencia, que se puede resumir por el momento como la capacidad de resolver problemas. Entonces estamos ante un problema de gran alcance, complejo. Estamos ante problemáticas que tenemos que comprender y tenemos que resolver. Y en ese sentido, la reflexión, el análisis, la crítica son importantes. Iba a decir herramientas importantes, obviamente sabemos que esa es una metáfora y es más que herramientas importantes. Y en ese sentido vamos a tratar en posteriores exposiciones que están vinculadas a esta exposición inicial sobre precisamente los desprendimientos, despliegues y desenvolvimientos del análisis desde la perspectiva de la complejidad. Vamos a retomar esta perspectiva analizando ensayos muy pertinentes que se están publicando, que se han publicado, que están siendo leídos en la coyuntura actual. Uno de esos ensayos es El retorno de los bárbaros, estetizar la política para indianizar el mundo y feminizar la vida, de Guillermo Mariaca Iturri. Se trata de un ensayo reflexivo que se mueve entre la escritura literaria con un juego fuerte de metáforas que nos llevan inmediatamente a la reflexión filosófica política. Una reflexión que se pliega sobre sí misma en la medida que busca en las estratificaciones geológicas de nuestra subjetividad. Interpela las identidades y hurga a través de esa figura que la considero metafórica de bárbaros y la otra figura que también la considero metafórica de indios. Entonces, vamos a dejar la exposición, el análisis y el comentario de este ensayo para la siguiente exposición.